Bien, vayamos a Primera de Samuel. En el capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Amén. Sí, amén. Hermano, ¿vamos a seguir hablando de conociendo a Dios? No, hoy día no. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Lo vamos a desarrollar el tema desde el verso 1 hasta el verso 14. En esos 14 versos vamos a desarrollar hoy día jueves, amén. Bien, vamos a dar lectura a 1 Samuel, capítulo 3. Solamente vamos a leerlo ahorita, el verso 1. Amén. Bien, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos traído a tu casa con bien, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque las ganas de estar en tu presencia pudo más que el frío, pudo más que el cansancio, Señor amado. El amor que te tenemos, Señor amado, pudo más que todas esas cosas, Padre Santo. Gracias porque estamos aquí y bendito Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos hagas entender tu palabra y nos enseñes y nos instruyas, bendito Dios. Abre nuestro entendimiento para entender lo que está preparado, Dios mío. Háblanos con poder, con autoridad, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu hablando y no mi boca, Señor, que no hable palabra de hombre, sino lo que tú nos quieres ministrar. En el nombre de Jesús, que no salgamos iguales, bendito Dios, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, hermano César, ¿cómo se llama el título? Bueno, el título de esta noche es Escuchando la voz de Dios. Amén. Para los que anotan y para los que no, estén atentos. Amén. Escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar la voz de Dios? Nadie. Dije, ¿cuántos quisieran escuchar la voz de Dios? Amén. Y que no hubieran llegado. Hermano Milano, ¿a usted le gustaría escuchar la voz de Dios? Amén, gloria a Dios. Ahora, en este capítulo 3, vamos a estar desarrollando, y dice que Samuel oyó audiblemente la voz de Jehová. Amén. Si bien es cierto, en esta época que estamos, en este ciclo, Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Hermano César, pero Dios también me puede hablar de forma audible. Sí, también. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Sí, usted puede escuchar la voz de Dios, así como lo escuchó Adán, así como lo escuchó Moisés, así como lo escuchó Samuel. Amén. Usted puede escuchar la voz de Dios, pero más que escuchemos la voz de Dios audiblemente, tenemos que saber interpretar lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender en diferentes situaciones, porque la palabra de Dios, hablando en nuestras vidas, puede enfocarse a través de un hermano, de una hermana, amén, a través de alguien llamándote por el celular, amén. ¿Sí? Sí, hermano. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Y la voz de Dios no solamente te va a hablar para aconsejarte, sino también para jalarte las orejas.
Y tenemos que tener humildad para aceptar la reprensión, hermano. Amén. Que tenemos que tener humildad para aceptar la reprensión. Amén. Porque no vamos a decir que se haga creído. El hermano César me va a venir a gritar a mí. No, hermano. Es Dios jalándonos las orejas. Amén. Gloria. Amén. Y para poder hablar. Amén. Amén. Así es que vayamos desarrollando este tema. En el verso 1 habíamos leído, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué cosa hacía? Ministraba a Jehová. Algunas veces dice: Jehová, ministranos con tu Espíritu Santo. Pero no sabemos que nosotros ministramos el corazón de Dios. Amén. Es la iglesia quien ministra a Dios. Amén. Entonces Samuel hacía eso, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hermano, ¿y quién es Elí? ¿Quién es Elí? ¿Alguien ha leído la Biblia? Aquellos que todavía no saben quién es Elí. Bueno, Elí fue un sacerdote. Amén. ¿Y quién era Samuel? Para los que todavía no se han enterado, había una mujer que era estéril. Amén. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ana. Y Ana lloraba profundamente y le pedía a Dios en su oración, casi sin palabras, solamente dice la Biblia que murmuraba entre ella. Y con llanto y sufrimiento le pedía a Dios que le diera un hijo varón. Amén. Y el sacerdote Elí lo confundió que estaba ebria, ¿no? Y le dijo, ¿cómo le dijo? Que me olvidé. O sea, le dio a entender que estaba borracha, ¿no? Y le dijo, reposa tu vino o algo así. No me acuerdo bien la frase. Pero ella dijo, no, Señor, no estoy embriagada, ebria, sino que he derramado mi corazón a Dios. Amén. Y Elí le dijo que Dios conceda lo que has pedido. Amén. Entonces nació Samuel. Amén. Sí van entendiendo la figura. Amén. Como dar un repaso. Amén. Entonces había una mujer estéril que se llamaba Ana. Ella le pidió a Dios que hiciera un milagro en ella y que le diera un hijo. Cuando Dios le concede el milagro y le da el hijo, ella lo dedica a Jehová. Amén. Por eso que a los niños no se les bautiza, a los niños se les dedica a Jehová. Amén. Pero ese es otro tema del bautismo. Amén. Entonces, cuando ella lo entrega al servicio a Dios, le entrega a Elí para que esté en el templo. Amén. Y una vez al año dice que lo visitaba y le daba comida, ¿no? Le traía comida, vestimenta. Amén. Pero ella lo dedicó a Dios. Después Dios le dio más hijos. Amén. Bien, pero nos vamos a enfocar en Samuel. Amén. Entonces ella le entregó a Elí a su hijo Samuel. Amén. ¿Quién fue Elí? Elí fue el penúltimo juez, porque después el último juez fue Samuel. Y después se acabaron los jueces y vino los reyes, el rey Saúl y luego el rey David. Amén. Amén. Entonces miren, Elí estaba, como decir, criando a su sucesor, por decirlo así. Amén. Sí, pero la historia más adelante, él no lo sabía, pero más adelante en la historia ya estaba así, ¿no? Previsto por Dios. Entonces, más o menos, ¿ya entendieron la figura por dónde estamos? Amén. Bien, sigamos leyendo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, hermano mío, que eso no llegue a pasar en la iglesia de Dios. Y la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días. Hermano mío, que se escasee el pan,
pero que no se escasee la palabra de Dios. Siempre tiene que haber palabra en nuestro corazón que compartir. Tenemos que estar preparados siempre. Amén. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, el pastor lo llamaron y dijo: César, encárgate de la enseñanza. Y él se fue. Hermano, y esa enseñanza yo ya la había escuchado, ya me la había aprendido porque ya la había leído la Biblia. Y seguí con la enseñanza, teniendo 15 años. Amén. Y hay veces que nos falta palabra en nuestro corazón y se escasea la palabra. Amén. Entonces, no sé si Dios te está hablando. Amén. Que no pase eso en la iglesia, hermano. Eso estaba pasando ¿dónde? Con la vida de Elí. Y estaba pasando donde estaba el tabernáculo, donde hacían las tiendas, o mejor dicho, donde la gente venía a ofrecer sacrificio. Ahorita nosotros venimos a sacrificar nosotros mismos, ¿no? Damos ofrenda de alabanza, de adoración, menguamos cuando hacemos ayuno a nuestros cuerpos, pero en ese entonces se hacían sacrificios. Amén. Entonces, la gente venía queriendo escuchar la palabra de Dios, pero se había escaseado la palabra de Dios. Entonces, la gente venía con hambre de escuchar la palabra de Dios y de hacer su sacrificio, pero al no oír la palabra de Dios, porque se había escaseado, la gente comenzó a irse y a ya no presentar su ofrenda. Ya no venía en ese entonces. Y también porque sucedió algo más, que más adelante se lo voy a decir. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué no había? Visión. ¿Qué significa la palabra visión? Aquí lo he notado, dice revelar, no saber la dirección. Amén. Entonces, como quien dice, ¿y qué predico ahora? Amén. Y ahora, Dios, ¿qué voy a predicar? ¿Qué tema trataré? ¿Qué necesita la iglesia? Esas preguntas uno se hace y está bien que se haga. Amén. Pero la respuesta de Dios tiene que ser inmediata porque se supone que estamos escudriñando la palabra de Dios, orando, ayunando, buscando su presencia. Pero si nos falta eso en nuestras vidas es porque se está escaseando la palabra. Amén. ¿Cómo se llama el título de ahora? Escuchando la voz de Dios. Entonces, había falta de visión, había falta de revelar qué necesitaba el pueblo y no saber la dirección en donde estaban. Amén. En el verso 2, sigámoslo leyendo, lo vamos a desarrollar hasta el verso 14. Dice en el 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Qué triste, hermano, que pase eso. Que llegue el tiempo donde el que tiene la dirección de todo el pueblo le entre en tinieblas a sus ojos. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Sí? En tinieblas espirituales, en este caso de nosotros. De repente el hermano César viene y ya no sabe ni qué predicar y entre en ciego aquí al altar. Y al final no sabemos ni cuál es la dirección del Espíritu Santo. Qué triste, hermano. Amén. Entonces, cuidado. No descuidemos la presencia de Dios en nosotros. Amén. Amén. Eso estaba pasando con Elí. Se estaba volviendo ciego. Porque ya era anciano también, Elí. Amén. Vayamos al libro de Amós 8:1. A ver quién lo puede leer, por favor. Amós 8:1.
¿Alguien lo lee? Porque yo no lo voy a buscar. Alguien, por favor, ahí, rápidamente. Amós 8:1. Por favor, léalo. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Amós 8:1. ¿Qué más? El 2 dice, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Sigue leyendo. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Siga. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová, el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. ¿Sigo? Siga. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y vaciaremos Sí, no. el año la balanza? No es el verso. El verso decía que vendrán tiempos de que tendrán hambre de oír la palabra de Dios. Amén. Ya eso lo busca usted. Pero vendrán tiempos, decía aquí 8:1, pero no era el capítulo, el nombre de Amós, no era Amós. Dice, vendrán tiempos de que vendrán los hombres con hambre de oír la palabra de Dios. Amén. Esos tiempos van a venir, hermano. Y nosotros tenemos que estar preparados con una palabra que dar. Amén. ¿Están escuchando? Vendrán tiempos de que la gente tendrá sed de oír la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué daremos? Amén. Amós 8:1. Amén. Entonces, hermano, hay que estar preparados. Amén. Dile ahí a tu hermano del costado, hermano, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. 8:11. A ver, léalo por favor, 8:11. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ese era el verso. Amós, estaba bien entonces en Amós. 8:11. Le faltó escribir el otro uno. Vendrán tiempos de ¿qué dice? De que daré hambre de oír la palabra de Dios. Hermano, no sé si a usted le pasa o solamente a mí me pasa, pastor. Pero, hermano mío, no hay día que no me pregunten algo de Dios. Viene el dueño del carro, porque soy mecánico, y me dice, ¿cómo quedó el carro? Ya lo probé, está bien tus frenos. Vamos a probarlos. Y estamos de repente en el carro, en la carretera, y me dicen, César, ¿qué religión es la que tú vas? ¿O qué religión? Y me preguntan. Digo, bueno, yo no lo llamaría religión. La religión viene de la palabra religar. Y la religión es costumbre. Lo que yo tengo es una relación con Dios. ¡Hey! ¡Gloria! Ahora, si tú quieres saber, la denominación se llama Iglesia Bendición, pero somos un movimiento pentecostés, que creemos en Padre, en Hijo, en Espíritu Santo, en el bautismo, en el arrebatamiento, creemos en los dones del Espíritu Santo. Y me dicen, ¿y creen en María? Claro, creemos en María. María fue una mujer que fue conforme al corazón de Dios y por eso Dios la eligió entre todas las mujeres. Amén. Y de la Virgen de Guadalupe. Digo, no, porque la Virgen fue judía, no fue mexicana. Amén. Entonces, todo el tiempo me están preguntando, hermano.
¿Por qué? Porque en el taller pongo la emisora cristiana y de ahí ya los enatis lo cambian. Se ponen su música ya. Pero bueno, hermano, saben que uno es cristiano y todo el tiempo, y hermano, y si no tuviera en mi corazón palabra, ¿cómo les voy a compartir, pastor? Me quedaré mudo. ¿Saben por qué? Porque hoy, 2022, ha venido el tiempo de que la gente tiene hambre de oír la palabra de Dios. Y si no tenemos que compartir, hermanos, así que tenemos que estar preparados. Amén. Que no nos pase lo que le pasó a Elí, que se escaseó la palabra. Amén. ¿Sí? No sé a cuántos Dios le estará hablando. Amén. Pero estoy seguro que Dios escuchó la oración y dio el pasto fresco que tenía que traer. Amén. El Espíritu Santo. No yo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos. En el verso 2 lo habíamos leído, ¿no? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, su cama, su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. En el verso 3 dice, Samuel, ¿quién era Samuel? ¿Quién era Samuel? El hijo de Ana, que estaba con Elí en la casa de Dios. Amén. Samuel ¿qué estaba haciendo Samuel? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Así dice? Bien, hasta ahí nomás. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía? Donde estaba el arca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Samuel buscaba de la presencia de Dios. Amén. Él dormía cerca del arca. Amén. Samuel dormía cerca del arca. Hermano, pero del arca de Noé, no. Del arca de la alianza. Amén. El arca de Noé es otra cosa. El arca de la alianza es otra cosa. Amén. En el arca de la alianza estaban las tablas de Moisés, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, estaba el candelabro de 7 brazos, ese tiene 9, hay que echarle 2. Amén. Se envolvía, bueno, ese es otro tema, de los instrumentos, de los utensilios de Dios. Pero hermano mío, él estaba cerca del arca de la alianza, le gustaba estar en la presencia de Dios, tanto así que se dormía cerca del arca de la alianza. ¿Cuántos hermanos hoy en día se duermen leyendo la Biblia? No diga amén, porque los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cómo duermen, pastor? En el TikTok, así. Y de repente dicen, ya son la 1 de la mañana. 2 horas, 3 horas perdidas en el celular. Y no has leído ni un verso bíblico. Y de repente dices, ¿qué está pasando conmigo? No tengo palabra que dar. Se está escaseando la palabra en tu corazón. Cuidado. Cuidado. Iglesia. Cuidado. Volvamos a amar a Dios como antes. Leamos la palabra de Dios. Amén. Leamos la palabra de Dios, hermano. Estamos acostumbrados a que alguien nos predique, estamos acostumbrados a ver en el internet una prédica, a anotarla. Estamos acostúmbrate a orar, acostúmbrate a leer la palabra de Dios, acostúmbrate a decirle, Señor, ¿qué necesita tu pueblo para dar? Ayúdame a que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo. Amén. Y de repente estás tú en tu sabiduría humana haciendo un tema y el Espíritu Santo te habla y te dice, borra eso, que eso no quiero que tú lo toques, vamos por acá. Amén.
Y ahí escuchas la voz de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Escuchando la voz de Dios. Dice, Samuel se acostaba cerca del arca de la alianza, la cual representaba la presencia de Dios. Samuel se acostaba con la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo debemos de acostarnos nosotros? Con la presencia de Dios, pues, hermano. Amén. Hermano, entonces voy a agarrar mi Biblia de almohada. De nada te sirve tener la Biblia de almohada. Tienes que tener la Biblia, abrirla y leerla y almacenarla en tu corazón. Amén. No de almohada. Hay familias que acostumbran tener una Biblia abierta en la sala, pero no la leen para ir empolvada. Que no sea nuestro caso. Amén. Sí, seguimos, porque quiero acabar el tema. Amén. Gloria a Dios. Ya, bien. Y en el verso 4 que hemos leído dice, Jehová llamó a Samuel. Amén. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, ¿a quién corrió? A Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Amén. Hermano mío, veo yo claramente la humildad que tenía Samuel. Porque digamos que estás que duermes 1 de la mañana, ya deberías estar durmiendo. Bueno, yo ya estoy en mi segundo sueño. Estoy ahí, hermano, que es rico, ¿no? Y de repente que te llame tu mamá, tu papá y te diga, César, y tú vayas y digas, sí, heme aquí. Como quien diciendo, sí, ¿qué pasó? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuántos se levantan así? O sea, se levantan renegando, ¿no? Amor, dice la esposa al esposo. Oye, ¿qué quieres? Déjame dormir, ¿no es que he trabajado todo el día? ¿Ah? Déjame dormir, que trabajó todo el día. Que amor, fuera de acá. ¿No? Santo Cristo. Pero acá no hay parejas así. Es en otra iglesia. Samuel decía, heme aquí. Samuel, ¿qué decía? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Estoy a tu disposición. Eso decía, amén. Estoy a tu disposición. ¿Qué pasó? Se preocupaba. Amén. ¿Sí? Amén, hijos, amén. Que el papá nos llame y diga, César, ¿qué pasó? Y reconozca la voz de Elí. Él confundía la voz de Jehová con la voz de Elí. Después vamos a ver por qué confundía la voz. Sigamos leyendo. En el verso 6, ¿no? En el 5 dice que Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. ¿A quién? A Samuel. Y levantándose Samuel por segunda vez ya, vino a Elí otra vez y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? No le dijo, ¿qué quieres? Que duermo. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuélvete y acuéstate. Gloria a Dios. El corazón de Elí era humilde. Le hemos dicho, amén. El corazón de Samuel era humilde y estaba a disposición de Elí. Lo volvió a llamar a Dios a Elí, pero él no entendía quién era. Jehová lo llamó a Samuel y él lo confundió con Elí, porque Samuel no conocía aún la voz de Jehová. Amén. Hay que saber
escuchar la voz de Jehová. Amén. Hay hermanos que todavía no saben escuchar la voz de Jehová, la voz de Dios. ¿Cómo se llama el título? Escuchando la voz de Dios. Hermano, no entiendo cuando alguien dice, y Dios me habló y me dijo eso, y que es verdad que Dios le habló. Sí, hermano, Él te puede hablar. Amén. Él te puede hablar. Él te da una palabra de ánimo o de exhortación o de corrección o de consuelo. Amén. Es Dios hablando. Amén. Hay que saber entender la voz de Jehová. No hay que ser como Samuel, que todavía en ese entonces no sabía. Pero ¿por qué Samuel no sabía no sabía escuchar la voz de Jehová? ¿No se han preguntado? O sea, qué raro. Si Samuel escuchaba a Elí y la voz de Jehová no se parecía a la voz de Elí. Pero ¿por qué él pensaba que era Elí quien lo llamaba? Porque se había escaseado la palabra de Dios. En la misma iglesia se había escaseado la palabra de Dios, tanto que ni Samuel podía saber cuándo Dios le hablaba. Así pasa en las iglesias, hermano. Amén. Hay tanta falta de la palabra de Dios y de la sana doctrina que cuando Dios te habla no sabes reconocer su voz. Amén. Que no nos pase eso. Amén. Y después dices, Señor, háblame. Y Dios dice, pero te estoy hablando. Y no me sabes entender. Amén. ¿Sí? Vamos al verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová. ¿Cómo es posible que ni la palabra de Jehová conocía Samuel, estando él en la casa de Dios? No conocía la palabra de Dios. Hay muchos hermanos así. Vienen, escuchan la palabra de Dios, pero no saben nada de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Cuidado, voy a pensar que David fue el que se arrojó a los fosos de los leones. Y fue Daniel. Amén. Cuidado, tenemos que tener entendimiento. Ahora, otra cosa estaba pasando en ese entonces, en esa época. Escucha, hermano. Algo más pasaba en la época donde ocurrió esto. ¿Qué más pasaba, hermano? Dígame, ya me tiene ahí con la intriga. Los hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, aquí lo tengo anotado, no es que tenga todo en la cabeza. Amén. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Lo puede usted leer en Samuel capítulo 2, verso 12 y Samuel capítulo 2, verso 22. ¿Qué hacían estos hijos de Elí? Hermano mío, hacían cosas abominables para los ojos de Dios. Amén. Hacía algo malo en la presencia de Dios. Hermano mío, y por acá Dios nos va a hablar también. Elí, ¿qué era? ¿De quién era Elí? El sacerdote. Amén. Elí era el sacerdote, el encargado de presentar el holocausto a Dios. Amén. El sacrificio. Amén. Pero tenían que saber ustedes algo, que el sacerdote comía del sacrificio, pero algunas partes específicas, no todo, amén. Amén. Algunas partes específicas del sacrificio el sacerdote podía comer, pero no lo que él se le antoja. Amén. ¿Sí? ¿Están viendo? Y los hijos de Eli, Fines y ¿quién más? Y Ofni,
¿Qué hacían? Ellos también fueron nombrados sacerdotes. Amén. Por Elí. Pero ellos hacían perversidades. Cogían del sacrificio y cogían las partes que ellos querían. Venía la gente a entregar su holocausto, su oveja, su becerro. Amén. Y ellos, dice la palabra de Dios, que ellos cogían la parte cruda y las vendían y hacían sus negocios. Y también con las mujeres que cuidaban la casa de Dios tenían relaciones y fornicaban. Amén. Y Elí se hacía de los oídos sordos y de los ojos ciegos, porque a orejas de Elí le decían lo que pasaba con sus hijos, y Elí nunca los corrigió. ¿Amén? ¿Está escuchando? Elí como padre y más como sacerdote tenía que haber corregido la mala conducta de sus hijos, pero hizo oídos sordos y ojos ciegos a todo lo que el pueblo le decía. ¿Y qué pasó con el pueblo? Ya no quiso presentar ofrenda a Dios y ya no quiso seguir en la casa de Dios por la culpa de sus hijos, porque hacían lo que querían y hacían pecado, y aparte Elí no tenía palabra de Dios para dar. Entonces todo un zaparrancho, como dice acá la palabra latinoamericana. El pastor, imagínense una iglesia así. Qué horrible, ¿no? Ya no sería iglesia, ¿no? Ay, hermano mío, hay veces que Satanás hace lo mismo en las iglesias. Una iglesia que Dios levantó con poder, con autoridad, donde hacía Dios milagros, donde los tumores se desaparecían, donde el cáncer desaparecía, y de repente el hijo del pastor sale fuera del matrimonio y se va y adultera, y el pastor, sabiendo eso, no lo disciplina a su propio hijo, y Dios saca al Espíritu Santo y al final ya no hay palabra. La iglesia ve todo eso y dice: ¿para qué me voy a ir ahí? Ya no congrega, se enfría y el diablo gana. Amén. Amén. Que no pase eso. Que no pase eso, hermano. Hermano mío, si hay que disciplinar a alguien, hay que disciplinarlo. Si tiene pastor que disciplinar al hermano César, tiene que disciplinarlo al hermano César. No, es que es el hermano César, no, hermano. Pero pastor, es el hermano César, no. Jálele las orejas. No, que predica bonito. ¿Quién por predicar bonito no me voy a ir al cielo? Amén. Tengo que ir al cielo amando a Dios de corazón. Amén. Pero también con el corazón limpio, pidiendo perdón a Dios. Amén. Si tengo que corregirlo, y ahí se ve la humildad, ¿no? Porque si te corrigen y no aceptas la corrección, te vas de la iglesia. ¿Y qué pasa? Te vuelves un impío. Amén. Bueno, ya. Gloria a Dios. Cristo amado. Ahora, pasó eso con Elí. Sus hijos hacían lo que querían en la iglesia del Señor en ese entonces. Amén. Pero Elí, sabiéndolo y teniendo la palabra de Dios, ¿no? Porque era sacerdote, tenía que haberlo corregido. No los corrigió, hermano. Y hay veces, ustedes como padres, bueno, digo, ahorita sí puedo decir ustedes, porque yo no soy papá. Ustedes como padres, cuando su hijo se rebelde, hermano, también disciplínelo. Hermano mío, pero ¿sabe qué me gusta de todo esto? Hermano, ¿cómo que hay algo que rescatar de todo esto? Sí, hermano. Samuel no se corrompió. Y él siendo un joven. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Samuel tenía 20 años.
otros dicen que tenía 15, otros dicen que todavía tenía 12 años. En sí no sabemos, pero la Biblia solamente dice Samuel era joven. Pero siendo joven y viendo Samuel lo que hacían los hijos de Elí, no se contaminó con eso. ¿Está entendiendo? Amén. 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 No es que el hermano César ha hecho eso, ¿por qué no lo va a hacer? Amén. Escuchen. No es que el hermano César ha hecho eso y no le han dicho nada, yo también lo voy a hacer. No, hermano. Samuel veía. ¿Tú crees que Samuel no veía? Samuel veía lo que pasaba, pero él no le importaba si alguien había pecado, si Filis había pecado, si Elí no lo corregía, a él no le importaba. A él le importaba estar en la presencia de Dios. Eso es lo que le importaba a Samuel. Eso es lo que le importaba. Mira lo que le pasaba al hermano Pedro. Mira lo que le pasaba. ¿Qué pasó? Cuéntame. Uy, no, qué mal. El hermano Pedro ha hecho eso. Uy, no. Ya bueno, el pastor lo tendrá que disciplinar. Y lo vemos al hermano Pedro cantando de nuevo y dice, ¿qué? ¿No lo han disciplinado? ¿Qué? ¿Y por qué? No. Entonces yo me voy a la iglesia. Mano santo Dios. A Samuel no le importó lo que estaba pasando. Amén. La gente ya no venía por la actitud de los hijos. Samuel ya no tenía palabra que predicar. Amén. Elí, ya no tenía palabra que predicar. Pero Samuel seguía estando cerca del arca de la alianza. Gloria a Dios. Amén. Que no nos importe nuestro alrededor. Amén. Que Jesucristo es el que tiene que estar orando en nuestra oración. Amén. Amén. Puesta la mirada en Cristo. Amén. Gloria a Dios. No puesta la mirada en el hermano César. Amén. No puesta la mirada en el pastor ni en el hermano Anthony. Algunos estamos aquí. Dios en su misericordia nos ha levantado como líderes. Amén. Pero no somos infalibles. Amén. ¿Sí? No somos como el Papa, que supuestamente, entre comillas, es infalible. No, hermano. Fallamos. Y por eso le digo, hermano, como dice el pastor, vengamos temprano ahora. Amén. Y a ponernos a cuenta con Dios. Amén. Para que siga glorificándose el Espíritu Santo y se mueva libremente. Amén. Y nos siga hablando con ese poder. Amén. Bien, sigamos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso 1. Hechos, capítulo 10, verso 1. Por favor, si alguien lo lee. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Siga leyendo, hermano. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Siga leyendo. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén, ahí nomás. Bien, Cornelio era un hombre justo. ¿Está escuchando? Amén. Cornelio era un hombre justo. ¿En qué sentido? En que respetaba muchas cosas. Amén. En que hacía limosnas. En ese entonces, en que se preocupaba por las viudas. Era un hombre, dice la Biblia y algunos estudiosos, religioso. Escuche.
Pero por más religioso que era, no era salvo. Tenía que haber aceptado a Cristo como Salvador. Y Jesús, después, ya usted sabe la historia, que Pedro se va y le predica. Amén. Y después dice la alabanza, y en la casa de Cornelio fuego cayó, ya todos los bautizó. Amén. Ahora, Cornelio, hermano, me dice la palabra de Dios que era un hombre íntegro, religioso, que hacía todas las cosas bien, pero que le faltaba a Cristo. Amén. Hay personas que vienen a la iglesia en forma de una religión, pero que más no se han arrepentido. Amén. No hay que venir como una religión. Eso es un tema que también estoy preparando. Ore, hermano. Amén. Ore, porque hay un tema que se llama, con esa pregunta que me hicieron, ¿qué es religión y qué es relación? Amén. ¿Cuáles son las diferencias? Pero estoy ahí tratando de acomodar todo en su sitio, amén, para poder. Amén. Hermano, haga prédicas. Dice, no tengo nada que hacer, voy a jugar partido. Y viene después partido de la pierna. No, hermano, haga, siéntese con su Biblia un rato. Está bien, haga deporte, ¿no? Está bien, hermano, haga deporte normal. Pero también, dijo un pastor esto, y esto me lo grabé, quedó en mi corazón. Decía así, ¿cuánto dura un partido de fútbol? Decía 90 minutos. Ya, tú el mismo tiempo que le das al fútbol, dale a Dios. Amén. Porque si no vas a amar más a uno y menos a otro. Amén. Entonces, hermano, me gusta hacer enseñanzas, prédicas, pero no las acabo. Estoy ahí, un verso, que estás leyendo la Biblia, estás un verso, otro verso, al otro día, vuelta, estás ahí, otro verso, notas otro verso. Luego al otro día lo borras todo, lo acomodas, algo está bonito. Amén. Pero te dicen después, hay que predicar. No vas a predicar de eso. El Espíritu Santo te guiará cuándo es eso, pero tú ya estás preparado ahí. ¿Amén? ¿Sí? Pero no es así. ¿Amén? ¿Sí? Antes, por ejemplo, decían, vas a cocinar, cocina para uno más, porque puede venir una visita. Amén. Pero si viene la visita, ya estás preparado. Amén. Si es que, hermano, hay que enfocarnos en eso, que no mengue la palabra de Dios. Sigamos leyendo. ¿En qué nos quedamos? No, ya bueno, vamos al verso 8 entonces ahora. En el capítulo 3, 8 de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 8. Dice, Jehová pues llamó, ¿qué? La tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Quién entendió? Elí, el sacerdote. Samuel todavía no entendía. Elí entendió, ¿y qué le dijo? En el verso 9 dice, y dijo Elí a Samuel, le dice, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová. Esa es la palabra de hermana Marita, habla Jehová, dice. Habla Jehová, que tu siervo oye. Amén. ¿Cuál es la palabra? Habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar vuelta. Amén. Después seguimos en el 10. Bien, hermano. Esta palabra subráyelo ahí si tiene su corrector. Ahí subráyelo. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Cuando Dios nos llame, escuche, cuando Dios nos llame, porque ¿cómo se llama el título? Escuchando la voz de Dios. Y cuando logres escuchar la voz de Dios, tienes que decir, habla Jehová, que tu siervo oye. Amén.
Habla Jehová que tú, que tú, que tú, siervo. No apóstol. No. Siervo. Amén. No, es que yo quiero estar. Algunos le dan un carro y se sienten en las nubes. Cuidado. Cuidado, no. Tú eres un siervo. Dios te ha llamado a servir. Habla Jehová que tu siervo. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Estoy a tu disposición, haz lo que quieras conmigo. Amén. ¿Sí? Estar dispuesto a servir a Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos en el verso 10. Dice, y vino Jehová, ¿qué más? ¿Qué dice? Y se paró y llamó como las otras veces. O sea, esta ya era la cuarta vez. Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñará ambos oídos. Uy, hermano, venía un juicio. Hermano, imagínate, Samuel nunca había escuchado la voz de Dios, y cuando Dios habla con Samuel era para dar penca, palo, maja, jalón de orejas. Amén. Juicio. Imagínese pues, hermano, que usted diga, nunca he predicado, el pastor me ha dicho que predique, y Dios te diga, vas a predicar juicio. Mi hermano, dices, Dios, dile a otro, a mí no. Yo quiero así alegrar a la iglesia, que se rían conmigo. No. Tienes que obedecer a Dios. Amén. Si Dios te dice penca, tienes que venir con penca. Amén. Tienes que obedecer la voz de Dios. Amén. Imagínate, me pongo en el lugar de Samuel, teniendo quizás 20 años, como dicen algunos, o 15, y decir, Señor, yo voy a hablar ahora en tu nombre y voy a dar juicio por remate. Pero es la voluntad de Dios que puedes hacer. Amén. Ya, entonces seguimos. ¿Cuál verso era? 10. Dice 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oye le retiñirá los ambos oídos. En el 12, aquel día yo, ¿qué? Cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, o sea, sobre sus hijos, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa. Hermano, que Dios te juzgue. Uy, Dios mío, ¿quién te salva? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No, es que él no sabía, pobrecito, no. Elí sabía lo que hacían sus hijos perversos. Él sabía y no los corrigió. Y por eso después Jehová los mató. Y a él, Elí, al enterarse que ellos murieron, cayó de nuca y se partió la cabeza y también murió. Juicio de Dios, hermano. Sigamos leyendo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa. Eso lo hemos leído, ¿no? No, sigamos. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él
no los ha estorbado. ¿Qué significa esa palabra? Que no les ha llamado la atención. Hermano mío, si tu hijo hace un berrinche en plena prédica, tienes que llamarle la atención. ¿Está escuchando? Hermano Anthony, cuando tenga su hijo, ¿está escuchando? Hermano, así Karina diga, no, pobrecito, con nada. Amén. Así el pastor se meta, hoy es mi nieto, nada. Amén. Amén. Porque si no, juicio viene. Amén. Porque acá le reclama que él no ha estorbado a sus hijos, siendo sacerdote. Hermano, el que es esposo tiene que hablar como esposo, como sacerdote y como cabeza. Amén. ¿Sí? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabía, se hacía el de la vista gorda, pero él sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no les ha estorbado. En el 14 dice, por tanto yo he jurado. El que está hablando no es Elí ni Samuel, el que está hablando es Dios. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¿Qué quiere decir? Así ayune, así ore, así llore, ya vino el juicio. Ya es demasiado tarde. Ya no será expiada con nada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No, da 1000 soles y Dios te va a hacer el milagro. ¿Escuchaba eso? Mentira del diablo, hermano. Bien, ahí nomás vamos a quedar en ese verso. Entonces, hermano, después, si usted sigue leyendo, ¿no? Ahí se va a enterar que los hijos de Elí mueren. Y cuando le dan la noticia a Elí, Elí se cae y se quiebra la cabeza. Amén. Y ahí quedó todo. Sus 40 años más o menos de servicio a Dios acabó mal. Amén. Algunos dirán, uy, habrá acabado bien. No, hermano, acabó mal. Igual que Saúl, acabó mal. Hermano, siendo escogidos por Dios, puedes acabar mal. ¿Estás escuchando? Por eso, retén tu corona. Amén. ¿Sí? Retén tu corona. ¿Qué quiere decir? Que te la pueden quitar. Amén. Si es que, hermano, vamos a ponernos de pie. Aquí he puesto en conclusión, dice, cuando la palabra de Dios se escasea, la inmoralidad crece. Dios puede hablar a niños, jóvenes y adultos y ancianos. Hay que instruir al niño antes de que venga juicio de Dios. Amén. Tenemos a un Dios que nos busca. Él buscó a Samuel. Hermano mío, Dios nos busca. Escuche, escuche. Dios nos busca. Ya sea para abrazarnos y consolarnos, ya sea para darnos juicio, ya sea para darnos una palabra de aliento también, para darla también, ¿no? Pero escuche, Dios nos busca. Dios buscaba a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Dios buscó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Que yo soy acaso guardia de mi hermano? Dijo Caín. Pero Dios lo buscó. Amén. Dios buscó a Samuel y lo llamó 4 veces. Amén. Dios buscó a Moisés. Y así, hermano, Dios está buscando. Amén. Así es que Dios te puede buscar. Amén. Y te diga, Pedro. Y Pedro dirá, heme aquí, aquí está tu siervo. Gloria a Dios. Entendamos
Amén. Y escuchemos la voz de Dios, seamos sensibles para escuchar su voz. Amén. Busquemos la presencia de Dios como lo buscó Samuel, que a pesar de que todo estaba una desgracia, por así decirlo, él nunca se apartó y siguió amando a Dios. Amén. Seamos sensibles a escuchar la voz de Dios. A mí soy yo lo dije. Bien, vamos a orar. Señor amado, te doy gracias por este tema. Bendito Dios. Pensé, bendito Dios, en mi corazón seguir con los temas de conociéndote, bendito Dios. Pero tú hablaste en mi corazón, bendito Padre, y entendí tu voz, Señor amado. Gracias por seguir usando mi vida, Padre, para tu servicio, bendito Dios. Tú has hablado, no he sido mi boca, bendito Dios, ha sido tu Espíritu Santo. Tú sabes los corazones de mis hermanos, yo no los sé ni los entiendo, Padre, pero eres tú tratando a cada uno de ellos, bendito Dios. Sé, bendito Dios, que has hablado con autoridad, con poder, Señor amado. Gracias. Síguelo haciendo, bendito Dios. Ayúdanos a que no se escasee la palabra en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te amamos y te agradecemos por esta hermosa enseñanza, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.